se va, obviamente, en la charla va a salir cuál es la contestación, después ustedes la harán. Tienen que entregar el trabajo práctico. Eso significa que después yo voy a agregar dentro de la plataforma hay una opción que dice ejercicios, un área que dice ejercicio. Ahí en ejercicios voy a agregar un ítem más, se me salió del... en ejercicios voy a agregar un ejercicio, propiamente dicho, así se llama, un ejercicio que va a decir no, perdón, estoy diciendo pavado, no es en ejercicio, es en tareas, dentro de tareas. Ajá. Dentro de tareas voy a agregar una tarea nueva, que es trabajo práctico 1, y ahí lo van a subir. Suban una sola vez un archivo hecho puede ser Word, puede ser, no sé, cualquier editor de texto. No creo que desde un Excel, cosas por el estilo, no. La idea es que sea un documento, qué sé yo. Si quieren hacerlo con un TXT, lo mismo, no me importa. El tema es que se lea. Yo lo que necesito es la presentación de ustedes. Y la presentación tiene que ser individual. Eso significa que cada uno va a tener que subir el ejercicio, así queda constancia de que están cursando y de que entregan el trabajo práctico. Porque eso va a formar parte de los requerimientos de aprobación de la cursada. ¿Mm? Si no tienen la cursada, no pueden, por más que rindan en el parcial y todo lo demás, no tienen la aprobación. ¿Mm? Tienen que aprobar, quedan libres igual, o sea que tienen que presentar doble examen y se pierden la promoción, se pierden todo. Perdón, profe, ¿tiene fecha límite para subir el trabajo? Sí, digamos fines de junio. El tema es que a mí me van a exigir la presentación de los trabajos prácticos, o sea, el resumen de todos los trabajos prácticos me lo van a exigir seguramente la primera semana de julio. O sea que para la primera semana de julio yo tengo que tener todos los trabajos presentados. Eso implica que la última de junio, vamos a decir, chicos, acuérdense que tienen que entregar trabajo práctico, en esta semana termínenlo. Es más que nada una cuestión formal eso de la entrega, porque obviamente como lo vamos a repasar en clase, van a tener la respuesta. Bueno, pero igual la tienen que redactar ustedes y todo lo demás. Y tienen que hacer la presentación. En la presentación, obviamente, igual se lo voy a hacer acordar, aparte de que lo tienen que subir con su usuario y queda registrado el usuario, de todas formas, en el documento pongan el nombre del alumno. Porque me ha pasado que me han entregado trabajos, qué sé yo, después lo bajé y digo, andaba revisando, ¿y quién lo entregó? Encima me cambia el nombre por ahí cuando lo bajo. Tenía que andar abriendo uno por uno más o menos para darme cuenta quién faltaba. ¿Sí? Entonces, en la primera hoja pongan el nombre del alumno. Igual es medio evidente esto que digo. Sí, Agustín, decime. Sí, profe, ahí veo, no lo había visto el TP, medio que recién llego. Sí. Veo, son 37 preguntas. ¿El parcial va a ser así, de extenso? Van a ser 80 preguntas. Ah, ok. Y tienen 15 minutos para responder. Creo que van a ser 20 preguntas por sí o por no, o por opciones. O sea, no va a ser con desarrollo, no va a ser con nada. ¿Está? El desarrollo por ahí lo tienen que hacer en lápiz y papel y responder cuál es la respuesta correcta. Ah, esa es la segunda pregunta que le iba a hacer, porque lo miré así medio por arriba recién, y algunas preguntas como que dan para desarrollar. Sí. ¿Tratamos de ser acotados o...? No, no, no. En la medida de que a ustedes les parezca. Ok. O sea, tampoco se exageren, hagan todo un teorema acerca de cada pregunta, ¿no? Pero quiero decir, no, Profe, perdón, contéstenlo. Sí, te perdono, ¿dónde estaba pero ese trabajo práctico que no lo encontré? en clases, abajo de todo creo que está. Sí, Una consulta, gracias. No, de nada. una Después, igual confirmame si lo viste. Sí, consulta. decime, Juan. Es como un trabalengua, ¿vio? Porque según lo que yo entiendo, ¿no? No lo sé explicar. Porque dice, o sea, el dato se transforma en información y una información es un dato. O sea, antes de entrar es un dato. Se procesa y ahí ya es Me información. acuerdo,
Me pero acuerdo no sé cómo te lo voy a hacer explicar clara eso. para que lo entienda. Mirá, Sí, sí, voy a usar malas palabras, pero te lo voy a hacer clara para que te lo voy a hacer bien claro para que lo entienda. dale. Yo vi una vez ¿quién fue? No sé si fue Fontana Rosa, alguien importante, o Dolina, alguien dijo, la gente cree que los boludos y los pelotudos son lo mismo. Dijo eso, bien salvaje, pero no es así. Si bien todos los pelotudos son boludos, no todos los boludos son pelotudos. Es un concepto mucho más amplio el dato, que incluye a la información. El tema es para qué querés, para qué te sirve ese dato. Sí, sí, Si ese dato a vos te yo lo sirve para una entiendo. aplicación directa, es información. Yo lo entiendo, pero no lo sé cómo explicarlo, ¿yo? O sea, entiendo qué diferencia hay entre un dato y una información, Sí, pero no lo sé cómo explicarlo. porque ni siquiera es un trabalengua. Es ¿Vio? más, está definido en el apunte. Sí, sí, lo leí todo Te dice, en el te apunte. dice, En escúchame, entrada es dato, después sufro una sí, transformación y yo en te salida creo, es información. yo te creo que lo leíste, pero déjame que te responda. Sí, sí. La información tiene utilización directa. ¿Por qué? Porque te permite justificar una decisión. Ah, ok. Esa es la respuesta exacta de la diferencia entre Dato e información. la información y el dato. En el dato, vos sabés que algo pasó, pero No no estaba tenés, procesado. claro, no tenés forma de deducir qué es qué de lo que pasó te sirve para decidir algo, para tomar una decisión. En cambio, con la información sí, ¿no? La información son datos procesados, o sea, bueno, normalmente es un conjunto de datos que te da una respuesta mucho más certera. O sea, el dato que tenés es un dato derivado, que por ahí puede ser la selección de todos esos datos. Es decir, por ejemplo, no sé, tenés que darle un premio al mejor cliente, y bueno, tenés que saber cuál es el mejor cliente. El determinar cuál es el mejor cliente es un proceso. ¿Mm? Entonces, ahora me va a decir, los datos del mejor cliente son datos comunes como lo del peor cliente, sí, pero vos tenés la certeza de que ese es el mejor cliente, entonces podés tomar una decisión. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el dato del mejor y del peor? Puntualmente que el proceso te corroboró que los datos de determinado cliente lo hacen ser el mejor cliente, nada más que eso. Y eso te permite a vos homenajearlo de cierta forma, porque es el mejor cliente. Eso es la idea. Cuando vos le das valor al dato que tenés, o tenés acumulado, por ejemplo, decir, qué sé yo, este mes fue mejor que el mes pasado, ¿cómo lo sabés? Y bueno, porque sumás las ventas. Entonces significa que tenés que procesar un conjunto de datos por un lado por un mes, otro lado por otro mes, y comparar. Entonces, bueno, todos esos procesos te generan datos, y esos datos son información porque te permite una decisión directa. Es decir, bueno, comparo, fue mejor, fue peor, no, fue peor, algo estamos haciendo mal, vamos a revisar, a ver qué hicimos. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, justifica una decisión, una información. Viani, encontraste ADC TP1 hasta el final de todo, me parece. Sí, profe, sí lo encontré, gracias. No lo había visto. Estaba ¿Arrancamos? ahí, pero no lo vi. Ah, buenísimo. Sí, estaba medio escondido. ¿Arrancamos? Clase 9 Sí, sí. del 17 de mayo de 2021. Nos encontramos aquí. Estamos viendo la continuación de la clase pasada, que estábamos viendo la parte de entrada y salida. Que por un lado, dentro de la CPU está asociado a los puertos de entrada y salida, que era una parte de control, un área, así como se necesita la unidad de control, la unidad aritmética lógica y la memoria principal. Los puertos de entrada y salida son, como digamos, es iba a usar la palabra dispositivo, pero dispositivo, los periféricos son los dispositivos. Es un circuito que controla cómo ingresan o egresan los datos desde el microprocesador, esencialmente. O del, de la CPU, ¿sí? De la unidad central de proceso. Bien, entonces existen varias etapas, varias capas que hacen que los datos viajen
desde donde existen en la realidad, a la CPU y viceversa, desde la CPU, una vez procesado, hacia algo que está en el entorno de la computadora y que permite reflejar esa información, ¿sí? Permiten displayar esa información. Vamos a usar una una, ¿cómo se llama? Una palabra que no existe, supongo que no existe dentro del lenguaje castellano, displayar, pero que es bastante gráfica. Virtualmente se usa bastante. Bien, ¿qué es un periférico? Un periférico es un dispositivo que permite la comunicación entre la unidad central de proceso y el exterior de la computadora, el entorno de la computadora. El entorno es todo lo que interactúa con la computadora y que no pertenece a la computadora. Por ejemplo, el usuario. El usuario está dentro del entorno de la computadora. Entonces, la computadora debe interactuar con el usuario. ¿Cómo lo hace? Lo hace esencialmente a través de tres periféricos, pero probablemente más, pero esencialmente a través de tres. El teclado, por un lado, donde ustedes pueden escribir la dirección web, por ejemplo, para entrar a la clase, o cualquier cuestión que tengan que comunicarle a la computadora para que procese, lo hacen a través del teclado. El mouse, que es un dispositivo apuntador y es mucho más práctico que el teclado, sobre todo cuando la computadora nos brinda una posibilidad de interactuar con ella en forma gestual, ¿sí? Haciendo clic, o moviendo cosas, o seleccionando. ¿Sí? Y el monitor, la pantalla, el display, que nos permite recibir la información. No es lo único. Yo ahora, por ejemplo, tengo otros periféricos conectados que suelen ser periféricos comunes, pero uno no los asocia con periférico, que es en este caso como es los parlantes, estos son audífonos, y el micrófono, que en realidad están conectados a un periférico integral que se denomina placa de sonido, placa de audio. Ahí está. Es todo un conjunto eso, y son distintas etapas. De hecho, lo más importante es reconocer lo que es una interfaz para reconocer lo que es un periférico. Y ahí justo el ejemplo que se da es un dispositivo de audio, donde se ven las distintas interfaces. En principio tienen una computadora. ¿Ven todo el gráfico? Sí. Perfecto. Entonces, ustedes tienen una persona en un extremo que está interactuando a través de toda esta cadena con la CPU. Teóricamente la CPU está dentro del HP esta que está acá, de la notebook, ¿sí? Para comunicarse con el usuario, vamos a suponer que no tiene, o por comodidad del usuario, tiene incorporado un dispositivo externo de audio, ¿sí? Espérenme un segundito que hay un lío de perros acá. Espérenme un segundito. Ahí volví, perdón, pero me tuve que ir corriendo porque algo pasaba, porque estaban las perras ladrando como locas. Y no, se ve que algo pasó en la calle y estaban tocando timbre en todas las casas. No sé, ahí salió una vecina, pero nos dijo que no había problema. Me costó, estoy viejo para andar subiendo y bajando la escalera como loco. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Ok, entonces estábamos. Gracias. Entonces estábamos con que el usuario le iba a conectarse con la computadora a través del audio. Eso significa
como estoy haciendo yo ahora, hablando por el micrófono y escuchando por los auriculares. Yo estoy conectado en forma directa, o sea, estoy usando la placa de sonido que tiene incorporada la computadora esta. Pero vamos a suponer que tiene una placa externa, como para agregar un paso más. Entonces, la computadora tiene un CPU adentro, ¿sí? Tiene un CPU. Ese CPU es el que se encarga de hacer todo el proceso. Pero utiliza como auxiliar un dispositivo que es la placa de audio. Resulta que la computadora trabaja con señales digitales, en realidad con señales binarias, ¿sí? Aparte de digitales. O sea, con datos binarios. Esos datos binarios que procesa la computadora cuando se trata de audio seguramente son señales digitales. ¿Por qué? Porque representan valores de digitalización de un sonido, ¿sí? O al revés, tiene un sonido almacenado y necesita representarlo en un parlante. Entonces lo que envía es la forma de la señal en forma digital, o sea, compuesto por valores numéricos con ceros y unos. Eso lo vimos creo que en la primera clase o la segunda clase, ¿sí? Lo que era la transformación de analógico a digital. Entonces, la computadora lo único que puede hacer es enviar señales digitales, porque trabaja con señales digitales. Salen por el puerto de la CPU y se conectan a un bus externo, que en este caso, como ven, el conector es un bus USB. O sea, el conector de la placa de sonido es un conector USB. Por lo tanto, interactúa la CPU con un controlador interno, que es el controlador de USB, que se encarga de enviar y adaptar las señales a un conector estándar. O sea que internamente tiene un dispositivo que adapta las señales de la CPU a ser transmitida por un canal que se puede utilizar para un montón de cosas, no necesariamente específicamente para el audio. Se encarga de enviar señales digitales. Entonces le puedo conectar cualquier cosa, por ejemplo un pendrive, le puedo conectar, qué sé yo. Incluso puede dialogar con otra computadora a través del USB, del conector USB, ¿sí? Entonces ese controlador es una interfaz que adapta las señales de la CPU a las señales que puede transportar ese bus USB y que van con destino a un dispositivo determinado. ¿Ok? Estas señales digitales entonces corren por el cable hacia el aparato de digitalización. En este caso tiene seguramente un convertidor analógico digital. Muy probablemente tenga algún dispositivo con cierta inteligencia acá, que por ejemplo pueda comprimir el audio para no usar tanto ancho de banda. Entonces, el audio que recibe o envía está comprimido matemáticamente. Entonces, la señal no está completa, sino que es un dato que sirve para que se aplique un algoritmo que seguramente está grabado dentro del... pertenece a la lógica de la placa de sonido, que expande esos datos, ¿sí? Agregándole la redundancia necesaria que esos datos tienen, y transforma esa señal en señal analógica. ¿Por qué en señal analógica? Porque los dispositivos que utiliza para la comunicación son analógicos. O sea que acá hay una señal que, si bien tiene una base digital y no es perfectamente analógica, puede ser que tenga filtros internos, no creo por el tamaño, probablemente no, pero podría tener algún componente electrónico que haga que la señal sea un poquito más parecida a una señal analógica, ¿sí? Haciendo, digamos, en vez de que sea una señal completamente, tiene un nombre eso y no me acuerdo ahora, discreta, en vez de que sea una señal completamente discreta, o sea que tenga valores predeterminados, que tenga, por ejemplo, un capacitor o una bobina o algo que haga que esa señal descienda lentamente, por ejemplo, cuando hay un cambio de nivel. Entonces se transforma en una señal con un leve delay o una leve, digamos, suavización. Estoy inventando otra palabra, la suavización, eso para un meme, que sea el sonido mucho más suave que un sonido puramente digital. Y eso sale hacia
los parlantes, donde impulsa los parlantes para que produzca sonido. Y en la parte inversa recibe impulsos eléctricos desde el micrófono. Acá el micrófono tiene una pastilla que genera una corriente, una perturbación en la corriente, y es captado por el dispositivo. Esa señal analógica es digitalizada, probablemente es comprimida, o sea, se comprime para que no ocupe ancho de banda, va por el USB hacia el puerto de entrada USB, y el puerto de entrada USB se lo manda a la CPU para que lo procese. ¿Mm? Para que lo almacene, vaya a saber para qué, o para que lo transmita a la placa de red, por ejemplo. ¿Sí? Como es este caso. En este caso yo le estoy hablando a ustedes, pero todo se está transformando en digital y está saliendo todo por la placa de red. En sus máquinas se está sucediendo el proceso inverso. Viene la señal, en este caso soy yo que estoy hablando, va la señal de mi audio por la placa de red, o la placa Wi-Fi, o la placa de red UTP, ¿sí? La de los cables, y la CPU está procesando esa señal digital y generando salida en los micrófonos o en el parlante que tengan ustedes. ¿Está? Para que me puedan escuchar. El proceso es similar. Lo único que interviene un dispositivo más acá, que es el dispositivo de red. O sea, la placa de red que adapta las señales que son digitales, binarias de la CPU, a una señal digital que se puede transmitir por un cable telefónico, por ejemplo, o que se transmite por el aire en el caso que sea Wi-Fi. Sigue siendo señal digital y siguen siendo datos digitales, pero están moduladas en otra forma para que se establezca una comunicación. Entonces, todos los dispositivos que hacen esa transformación de distintos tipos de señales son interfaces. ¿Mm? Obviamente el último interactúa con el mundo real. En este caso, generando sonido, irradiando sonido, porque lo envía el sonido, por ahí le llega al destinatario, por ahí no. Pero el comportamiento de la máquina es llegar hasta generar esa perturbación en el aire que implica que se puede haber establecido una comunicación. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Sí, sí. Entonces, Sí, sí. vamos a estudiar un poquito lo que es la comunicación. Igual ahí tienen la descripción de esto que charlé, qué sé yo, por ahí hay datos que yo no los aclaré, sobre todo ciertas características. Por ejemplo, acá dice que el bus de la CPU, de salida de la CPU, suele rondar los 100 MHz. En realidad, 100 MHz son, en una época eran 76 MHz, después eran 100 MHz, que yo en la actualidad no sé, creo que son mucho más. 200 y algo, 300 y algo, no sé la velocidad que tiene el bus de salida de la CPU. Eso hay que buscar en la descripción técnica de las computadoras, ¿sí? Pero bueno, tiene una velocidad, o sea, en este caso 100 MHz son 100 millones de ciclos por segundo. ¿Mm? Suponiendo que un ciclo es un byte, es un mega por segundo. 100 megas por segundo. Esa es la velocidad que admite el bus. En la realidad creo que es mucho más rápido. El bus externo, que está conectado al USB, admite una velocidad de 1,5K por segundo. O sea, 1500 bytes por segundo. O sea, que tiene un puerto de la CPU que anda como 100 veces o 200 veces más que la velocidad del USB. Con lo cual seguramente usa una pequeña tasa de transferencia para mandarle el dato al administrador de conexión del USB y ahí se hace una especie de caché. Y el USB va enviando la señal al bus. Total, la velocidad es mucho más lenta. Dice que hasta 600 megas por segundo, pero 600 megas por segundo es con suerte. Con mucha suerte. Bien. Hay que ver si la velocidad del
del audio en buena calidad, por ejemplo, la calidad del CD es 44 kHz. ¿Sí? Son 44.000 mediciones por segundo, donde una medición, creo que el estándar eran 24 bits o 16 bits, o 32 bits. No me acuerdo ahora cuántos bits son, o sea que me tienen que multiplicar por 32. 44.000 por 32 es a la velocidad más o menos necesaria para que se emita con calidad de tipo CD el audio. O sea que está recontra sobrada de capacidad el bus de comunicación. Le sobra capacidad para manejar el audio. Así que seguramente pueden conectar 2 placas de audio y las va a administrar lo más bien al mismo tiempo y no se van a dar cuenta que son 2 canales. No creo que tengan problema con eso. Bien. Comunicación. El tema de la comunicación ahí le menciona a una persona muy importante que en otra época yo les hubiera hecho ayer un trabajo práctico donde se mencionan varios personajes relevantes para la informática y le diría que investiguen qué aporte hizo a la informática. Shannon fue bastante relevante porque fue quien diseñó el proceso de datos digitales, ¿sí? Digamos que inventó los circuitos electrónicos que permitían representar el álgebra de Boole en sistemas electrónicos. Por lo tanto, se podían crear circuitos lo suficientemente complejos como para automatizar, para crear automatismo. Y intervino en el tema de la comunicación. O sea, hizo muchísimos avances. Mucho se le debe a Shannon en la parte de comunicación. En la comunicación, esencialmente hay un emisor y un receptor. Y la idea es que el emisor le transmita un mensaje al receptor y que el receptor tome en consideración ese mensaje y actúe en consecuencia. Esa es la idea de la comunicación. El tema es que intervienen un montón de elementos en la comunicación. Acá tiene un esquema. Voy a achicar un cachito para que se vea bien. Acá tiene un esquema de cómo es el sistema. No está un poco resumido porque hay elementos que por ahí acá no aparecen, pero bueno, esencialmente es así. El emisor es una entidad, un ente que tiene un mensaje para transmitir. Esencialmente tiene que emitir un mensaje. ¿Para qué? El objetivo es que el receptor, que es otra entidad que está acá, lo reciba. Por lo tanto, el emisor lo que hace es elegir un lenguaje que sea común a emisor y receptor y encriptar, digamos, ese mensaje, transformarlo en un mensaje que puede ser emitido. Si es, por ejemplo, audio, modula las palabras. Si al audio le sumamos lo visual, hace gesto, como lo que estoy haciendo yo. Nosotros reafirmamos mucho el audio con gestos, o sea, una característica que tenemos los argentinos. Gesticulamos mucho. Puede ser que no sea audio ni video, puede ser que sea un archivo de texto, sea un conjunto de texto directamente. De todas formas, ese conjunto de texto tiene que ser entendido por el receptor. Entonces, el emisor crea un mensaje y se lo envía a un codificador. El codificador es un dispositivo que adapta ese mensaje a una señal que se tiene que desplazar por un canal de transmisión. El canal de transmisión puede ser, por ejemplo, el aire, como en este caso. Yo estoy hablando, le estoy hablando al aire. En realidad está el micrófono. Me estoy comunicando con el micrófono. El micrófono transforma eso en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos viajan por el cable. ¿Está? Y bueno, sufre distintas transformaciones que hacen que se transformen en datos digitales y viajen. En este caso yo estoy comunicado por Wi-Fi. Viajan por el aire esos datos electrónicos binarios
no bielectrónico, perdón, quise decir binario, esos datos binarios viajan por el aire y llegan al módem de mi casa. El módem está conectado por cable módem a mi ISP, o sea, al servidor de internet que yo contrato. Fibra óptica. Si pasa por fibra óptica entre medio, o sea, va a un concentrador que debe estar en la esquina de la cuadra o en algún lugar donde se transforma en fibra óptica. En realidad pasa primero por última milla, que es cable coaxial común de televisor. En realidad no es tan común. Como lleva impulso de internet, bueno, fueron variando con el tiempo, no todos son iguales, pero va por cable común, que tiene un alma ¿cómo se llama?, de cobre. Y llega al concentrador, que el concentrador sí recibe señal de distintos puntos de acceso y los concentra todo en fibra óptica. Por la fibra óptica llega a FiberTel. Y FiberTel, vaya Dios a saber qué hace, seguramente llega a su servidor y de ahí se distribuye a cada uno de ustedes. ¿Cómo llega a ustedes? No lo sé, ¿sí? Porque depende de cada uno qué tipo de conexión tiene, o sea, cuál es el servidor de internet que está utilizando para saber cómo lo recibe. Y depende usted de su computadora, cómo está conectado, para saber cómo hace el proceso de venir del servidor de internet, o sea, por el sistema de comunicación de internet que llega a su casa, llegar a la placa de red de su computadora, para después ser emitido por el dispositivo de audio, ¿sí? Eso varía mucho, pero de hecho yo estoy irradiando mucha señal porque le está llegando a más de una persona, o sea, no es que le llego, no lo estoy hablando a uno solo. Ustedes son en este momento 40. Está repartiéndose esa señal en 39 más, ¿sí? No sé si yo tengo retroalimentación, probablemente sí, porque como está grabando, supuestamente un servidor se queda con los datos. No necesariamente es el servidor que está procesando la información esta, entonces probablemente sea uno más, ¿sí?, que está recibiendo los datos. Y no sé si yo tengo retroalimentación, a lo mejor sí. Bueno, entonces, el codificador o los codificadores lo que hacen es adaptar ese mensaje en una configuración de una señal. Esa señal es una manipulación física, raramente es química, esencialmente es física, en donde transforma una particularidad, una cuestión física como, por ejemplo, la electricidad, la emisión de radio, los microondas, el láser, la luz, qué sé yo. Distintos tipos de atributos físicos que se inyectan en un canal de transmisión. El canal de transmisión está sujeto a ruidos, o sea que en ese canal de transmisión hay esencialmente cuestiones que pueden ser atmosféricas, que hacen que aparezcan, por ejemplo, corrientes indeseables, la misma saturación de conexión. Por ahí hay mucha señal, está muy utilizado el canal de transmisión y dentro del medio de transmisión ocupa una franja muy pequeña, entonces por ahí está, digamos, afectado por los otros canales, ¿sí? Entonces se generan ruidos, esos ruidos perturban la señal, con lo cual la señal tiene que ser lo suficientemente tolerante a ruido, o tiene que tener la suficiente tolerancia para quien recibe la señal pueda hacer el proceso inverso, decodificar esa señal y transformarla en un mensaje. Existen entre medio un montón de pasos, no es tan simple como esto. Y el otro tema es el medio de transmisión. Hay una característica física que es lo que se utiliza como medio de transmisión y que conectan al emisor con el receptor. Por ejemplo, entre el equipo entre la parte de audio de la PC y ustedes existe el aire, ¿sí? El medio de transmisión es a través del aire, pero el aire está sujeto a ruido, que yo recién ladraban las perras, a mí me enloqueció, ¿sí? Y no era que no comieron, pobrecitos, terminan de comer hace un ratito, comieron y nos dejaron, en teoría nos dejaban tranquilas,
para los que acusan que mato de hambre a mi cachorrita, pobrecita. Encima se escuda en el anonimato desconocido. Lo que decía es, el medio de transmisión está sujeto a distintos ruidos que afectan el canal de transmisión. Entonces, los perros están ladrando en un nivel, en una, ¿cómo se dice? En una frecuencia que afecta, que impacta necesariamente con la frecuencia de emisión, porque es la frecuencia audible. Entonces, el audio, en este caso estaba hablando yo solo, pero como que yo hablaba y no me escuchaba por el ruido que hacían los perros. No sé si a ustedes les afectaba, pero quiero creer que sí, porque ladraban bastante fuerte. Entonces, probablemente yo hablaba y a ustedes les llegaba mi señal con la señal sumada de los perros, ¿sí? Con lo cual la señal no llegaba porque llegaba muy sucia. Se codificaba con ruido. El ruido era incorporado a través del aire, o sea, yo no emitía ruido, pero el ruido estaba en el aire y afectaba la señal que yo estaba generando, con lo cual la computadora captaba esa señal, no puede depurarla, no tiene filtro para depurar lo que es un ladrido de un perro de mi hablar, entonces no lo podía filtrar, por lo tanto enviaba la señal con los ruidos espurios incorporados. ¿Mm? Con lo cual a ustedes les llegaban los ruidos de los animalitos y probablemente no me entendían. ¿Mm? ¿Se entiende eso? ¿Cómo afecta el medio de transmisión a la calidad de la transmisión? Sí, sí, se entiende. Bien, fíjense algo que Sí, dice sí. ahí, que se tienen que poner de acuerdo, primero en un lenguaje común y después en una codificación pactada, porque el lenguaje es la forma en la que se codifica el mensaje, en la que se codifica el mensaje que se va a emitir. Entonces, el mensaje se emite en un lenguaje común, o sea, se representa en un sistema de comunicación que tiene que entenderlo el receptor. Decime, desconocido. Consulta, ¿es Sí, probable que las plataformas donde uno hace los Zoom o los Meet tengan los problemas de sonido? Porque ahora que usted dice, por ejemplo, cuando tenemos con Demian Panelo, sí. a veces cuando alguien habla se escucha como Arturito el robot, literal, y dice el profe, bueno, ahí está Arturito. Pero solamente en esa materia pasa, que el Meet que usa él Porque es hace que, Skype. A mí a veces, ahora no claro, está pasando por suerte, a mí me pasa que sí, que baja la velocidad de transmisión, con lo cual pasa una cuestión relevante, que es cuando yo hablo, en realidad se generan muchos paquetes de datos. O sea, todo esto que estoy diciendo, no es Skype. Todo esto que estoy diciendo va a la CPU como un bloque continuo de información, pero no es transmitido como un bloque continuo, sino que es descompuesto en pequeñas partecitas de pocos bytes, ¿sí? Que deben tener la información comprimida y deben tener cierta redundancia, poca pero cierta redundancia. Entonces eso se envía por internet. ¿Qué pasa? En tu máquina se tarda un instante, muy probablemente yo hable, haga un gesto y vos lo recibas un segundo después. Que es aceptable, ¿sí? Por ahí usted levanta la mano y digo habla y tengo que esperar a que ustedes hablen. Entonces, hay un cierto lag. Ese lag es el tiempo que se toma en reconstruir. Una es en transferir los datos y otra en reconstruir la señal, esperar que todos los paquetes lleguen. Pero ¿qué pasa? Hay un compromiso que el lag no debe ser tan grande. Entonces, si hay problemas en la señal, ya te habilito, Marco. Si hay problemas en la señal empieza a sonar cuando tiene cierto nivel de información suficiente para ser decodificada. Con lo cual te completa la señal con lo que estima que debería haber completado, que es la información redundante, digamos. Entonces puede reconstruir más o menos con poca calidad la señal, y eso es como suena. Entonces suena como robótico. ¿Pero por qué? Porque seguramente se perdieron paquetes que llegarán más tarde, pero cuando sea innecesario. Entonces puede pasar eso, cuando disminuye la calidad de la transferencia de datos, el nivel de datos enviados se tiene que adaptar a esa calidad, por lo tanto tiene que usar una frecuencia de digitalización por ahí más escasa o tratar de buscar alguna forma de simular
o de rellenar esos huecos que faltan, ¿sí? Y ahí es donde suena robótica. ¿Sí? Eso pasa cuando hacen comunicaciones con cable submarino y cosas por el estilo, que el ancho de banda es muy exiguo y del otro lado suena muy robótico. Pero bueno, ahora en la actualidad casi no se hace eso porque Internet reemplazó todo. Pero cuando antes, yo me acuerdo, no sé, yo porque tengo cierta edad, que hablaba por teléfono a larga distancia con España, que yo, oh, tía, y se escuchaba como que mi tía era Arturito. ¿Sí? Bien. Marcos, ¿vos levantaste la mano? ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a hablar, Marcos? Levanté yo la mano, pero ya lo bajé, profe. Ya, Ah, ok, listo. Buenísimo. Ahí Diego aclaró algunas cuestiones técnicas. No sé qué son los puertos UPD, te soy sincero, no tengo idea qué son los puertos Yo UPD. le quería decir mi punto de vista, ¿no? Que puede ser también que muchos dejan los micrófonos abiertos, entonces acoplan todos los micrófonos, entonces por eso se escucha Bueno, todo pero el mal acople no suena robótico. y hace como un ruido feo ya. Sí, hace un ruido feo. Generas distorsión en la señal, eso seguro, porque agregan como información en desfase. Entonces genera como una especie de eco, digamos, feo. Encima sale como modulado en alta, digamos. Entonces genera como unos ruidos, una discordancia media fea. Pero, pero no necesariamente afecta a lo robótico. Si la señal es que sale robótica, sí, bueno, puede ser que sea porque dejan los micrófonos abiertos, entonces se agrega basura, ¿sí? Se retroalimenta basura. Puede ser, sí. La saturación es el recorte de las señales. Cuando, por ejemplo, si yo pongo, ahora yo tengo el micrófono muy elevado, si yo lo bajo, voy a hablar, seguramente va a salir más bajito mi audio, pero va a estar menos sujeto a saturación. ¿Sí? La señal no se recorta, digamos. Lo voy a dejar Pero todo así. eso tiene que ver con más bien con el periférico que saca, digamos, que recepciona el sonido en tal caso, y no con la Sí. codificación, ni la transmisión, ni con nada de eso. O sea, tiene que ver. Sí, lo que pasa es que los problemas en comunicación son multicasuales en general. Claro, pero en el caso Entonces del que sí, está, sí en el se caso pueden puntual que dividir hablamos, en un montón de digamos, cosas. Hay distintas posibles distorsiones agregado por distintos niveles. Uno de ellos es la transmisión, otros son los mismos periféricos, los mismos dispositivos que por ahí no tienen la calidad necesaria o no están calibrados lo suficientemente bien como para que la señal llegue. Entonces puede ser un montón de cosas. Sí, no hay una sola causa en los problemas de comunicación en este caso. Esto porque es bastante evidente, pero no solo pasa a nivel de audio, digamos. Lo que pasa es que el audio es casi como un poco inmanejable para la CPU porque, bueno, emite el audio y si llegó, llegó. ¿Y cómo puede discernir en el audio que generamos nosotros qué parte sirve y qué parte no sirve? No lo analiza eso. Pero cuando los datos son puramente digitales sí puede controlarlo. Entonces sí, ahí puede agregar redundancia, que eso lo vamos a ver ahora, cuando los datos son puramente digitales. Entonces la transmisión de datos se hace mucho más exacta. Ahí es un poco más difícil que se pierdan datos. Porque si se pierden datos, probablemente haya una retransmisión de esos datos. Por otro canal, por otro medio incluso, puede ser. Puede ser que incluso viaje con redundancia, viaje por varios medios, se irradie por varios medios de la señal, entonces bueno, el primero que llega se toma y el otro, lo demás se descarta. El primero que sirve, se utiliza. Entonces, bueno, se utiliza cierta redundancia en la transmisión que hace que se asegure la calidad de recepción. ¿Sí? En el audio, bueno, es otro el tema. ¿Sí? Es que de alguna forma captó con problema o no llegó a reconstruir la señal como corresponde por un tema de tiempos. ¿Sí? Entonces, bueno, esos dos esencialmente son las causas. Problemas en el audio recibido o problemas en la transmisión, en la velocidad de transmisión que hace que no se pueda reconstruir bien el audio. ¿Sí? Pero bueno, nada. infinito. Son detalles. Sí. Es solo un ejemplo y es recontra más complejo. Si uno se pone a estudiar, y nos quedamos solo con eso, es nada más que un acercamiento a los problemas de comunicación. Entonces, bueno, el tema es que un canal de transmisión es una parte del medio de transmisión que permite
a, emitir la señal, permite poner la señal en ese canal y sabemos que le va a llegar al receptor esa señal. Con lo cual él va a poder recibir esa señal y decodificarla. Esa es la idea. Eso es un canal. Es una parte del medio de transmisión. ¿Qué parte? En principio, seguramente puede haber un medio de transmisión que tolere distintos tipos de frecuencia, distintos tipos de intensidad, depende de la característica del medio de transmisión, y que eso se pueda subdividir en distintos canales. O sea, todo el ancho de banda, ¿sí? O sea, el conjunto de frecuencias que admite ese medio de transmisión, el conjunto de señales que admite ese medio de transmisión, se pueda subdividir en cierta cantidad acotada, donde yo puedo utilizar una parte, y esa parte configura un canal de transmisión. Según el tipo de transmisión que yo voy a hacer, el canal tiene que ser más pequeño o más ancho, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando se va a transmitir audio y video, el audio viaja por un canal específico de audio en una determinada frecuencia, y el video viaja por otro canal en otra frecuencia, porque la información que lleva el video es mucho mayor que la que lleva el audio. Entonces, normalmente se transmiten por dos canales y dos frecuencias distintas. Llegan no por el mismo canal, no codificados los dos juntos. ¿Está? Pero puede tranquilamente ser, cuando se transforma a digital, si lo que estoy transmitiendo es señales digitales, puede ser que estén transmitidos todos juntos. Bien. Detección y corrección de errores. ¿Qué es eso de detección y corrección de errores? En el tema de la transmisión, hay una cuestión acá que no mencioné, que es la atenuación de la señal. O sea que la señal se atenúa en función de la distancia, en función de características físicas, qué sé yo, de la humedad, puede ser, del clima, puede ser un montón de cosas que hacen que la señal se vaya atenuando. Entonces, probablemente haya elementos intermedios que refuercen la transmisión, refuercen la señal que se emitió o la haga cambiar de canal. ¿Por qué no? Puede ser que ustedes se conecten a un medio y que entre medio exista un puente que conecte dos medios similares. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes salen de su casa y salen por un cable módem. El cable módem es un conductor de cobre que transmite corriente y llega al palo del concentrador de la empresa de cable, y ahí se transforma en luz. ¿Sí? Entonces hay un dispositivo que es un traductor, digamos, que recibe la señal y la retransmite, la recodifica en otro canal, en otro dispositivo físico. Se transmite, por lo tanto hay un receptor que recibe toda la información de ese dispositivo físico y la transmite en otro dispositivo físico. ¿Para qué? Para que se reciba por el verdadero receptor. O sea que acá en el canal de transmisión puede haber múltiples saltos de canales, ¿sí? Porque se utiliza distintos medios de transmisión, o porque por ahí hay un necesario refuerzo que implique inyectar más señal en el mismo canal, o interceptar un canal y enviarlo por un canal distinto. O sea, hacer un corte en el medio de transmisión y decir, bueno, hasta acá llega este canal y yo vuelvo a generar la misma señal pero con más potencia, para que llegue mejor. Entonces, como que hay un corte de acá y un dispositivo que se encarga de hacer el puente. Bien. De todas formas, la señal emitida necesita ser recibida. A veces, si falla algún dato de la señal, implica que la señal no se puede decodificar, ¿sí? Porque al faltar un único dato, pierde consistencia todo el dato. O sea que lo que se decodifica no o es, digamos, insuficiente, o a veces ni siquiera se puede decodificar porque pierde todo sentido, sobre todo si la información que viene está
manipulada de una determinada forma, por ejemplo, matemáticamente, que implica que todos los datos tienen un determinado valor y interactúan entre sí. Si yo no tengo todos los datos, no puedo volver a reconstruir el mensaje. Entonces, recibí una señal que tuvo un problema y hace que todo el mensaje que recibí se pierda. ¿No? Entonces, se tiene que volver a reenviar ese mensaje o ese paquete. Ok. Entonces, existen estrategias para verificar que el canal de transmisión envió la información en forma correcta. Que esas son formas de detección y corrección de errores. ¿Mm? Detección implica agregar información redundante a los datos que se envían para que se pueda determinar si esos datos que se recibieron son válidos o inválidos. O sea, si yo recibo un conjunto de datos, no estoy 100% seguro que fue lo que está emitido. No tengo por qué yo darme cuenta que lo que recibí es lo mismo que se envió. ¿Sí? Por ahí puede haber cambiado una señal, por ejemplo, que cayó un rayo. Eso implica que se generó un pico de señal. Justo donde había un 0 aparece un 1. ¿Sí? Entonces, el que recibió la señal interpreta un 1. Está bien, se deformó el 1. Bueno, no importa, pero era un 1. Y no era un 1, era un 0. Entonces ya eso implica que se alteró completamente la señal y si la información que tenía no tenía redundancia, es imposible decodificarla. Entonces se le agrega cierto nivel de redundancia. Esa redundancia permite, por un lado, detectar que hubo un error en la transmisión, pero por el otro lado, cierta redundancia permite reconstruir el mensaje enviado, o sea, la señal enviada, reconstruir los datos que incluía esa señal. ¿Por qué? Porque mediante operaciones matemáticas se puede detectar cuando hubo un error y se puede obtener cierta redundancia en todos los datos de forma tal de que, hay un error acá, bueno, entonces corrijo este error. Como son 2 bits, como el bit puede valer 0 o 1, si hay un error en un bit, obviamente es el valor contrario, es el 1. Entonces es muy fácil, si uno determina que hay un error en un bit, deducir cuál es el valor real, porque es el contrario, no hay otra forma. Sí, si es que existe un error. Si el error es en más de un bit, es mucho más difícil. Entonces, hay distintos métodos que se pueden aplicar para la transmisión. En principio, método de detección, el más común es el bit de paridad. ¿Qué es el bit de paridad? Cuando yo voy a enviar una señal, esa señal digital, obviamente, está compuesto de bits, ¿sí? Tiene una cierta cantidad de bits. Entonces, lo que puedo hacer es agregar un único bit más que haga que la cantidad de valores 1 sea par. O sea, no importa cuántos valores 1 hay y cuántos valores 0 hay. Yo lo que quiero es enviar un bit redundante, un bit adicional, que no significa nada, que solo haga que la cantidad de 1 sea par. Por lo tanto, si envié un conjunto de 8 bits y de esos 8 bits había 4 1, yo tengo que enviar un 0. ¿Por qué? Porque la cantidad de 1 ya era par. Ahora, si yo envío 8 bits y en esos 8 bits envío un solo bit encendido, tengo que agregar un bit encendido para que esa cantidad sea par. ¿Sí? Entonces, simplemente se agrega un bit que haga que la cantidad de 1 sea par. Eso es lo que se denomina paridad par. Pero también puede ser lo contrario, o sea, paridad impar. Agregar un bit que haga que la cantidad de 1 sea impar. ¿Mm? Eso es independiente de la cantidad de bits que voy a mandar. O sea, la cantidad de bits puede ser 7, 8, 9. No sé, hay que ver cuánto ocupa el paquete. Pero el paquete puede ser impar, con lo cual al agregarle un bit se transforma en una cantidad par. O puede ser una cantidad par, puede ser 8 bits. Y al agregarle el bit de paridad se transforma en 9 bits. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es agregarle un bit adicional a cada pequeño paquete de datos. ¿Mm? Entonces, lo que es preferible con esto es agregar un bit de paridad por cada byte. Es lo más lógico. Como cada byte es un bloque de información natural, digamos, se aprovecha y se agrega un noveno bit. O sea que en vez de transmitir 8 se transmiten 9 bits. Y con eso se determina si los 8 recibidos son válidos. En el caso de que sea inválido, se tiene que descartar completamente y se tiene que indicar de alguna forma que no
que no se recibió ese dato. Simplemente, seguramente hay un mensaje de retorno muy simple del receptor al emisor indicándole que la señal fue recibida. Entonces simplemente hay que mandar una señal y diga, no lo recibí. O no le mando la señal. Y automáticamente el emisor, cuando vea que no recibe la recepción, lo reenvía nuevamente. Lo hace automáticamente. ¿Sí? Decime, Juan, ¿ibas a preguntar algo? No, entendí bien si tenemos que enviar un bit, o sea, supongamos que está completo, o sea, que es par, eh, hay que enviar cero, y si es impar Cero. hay que enviar uno, pero sí o sí hay que enviarlo, sea cero, sea Sí. uno, hay que enviarlo igual, Hay sí que o sí. enviarlo sí o sí. Sí, Ok, exacto. esa es la Hay que pregunta. agregarlo sí o sí, el bit de paridad. ¿Está? Entonces, bueno, con eso se detectan errores. Y obviamente la idea es que la cantidad de bits afectados por ese bit de paridad sean pocos, no sean muchos. No es que mando un conjunto de 400 bits y agrego un bit de paridad para esos 400. ¿Por qué? Porque es más difícil tener la confiabilidad de que puedo detectar que hubo un error. ¿Por qué? Porque en 400 bits puede ser que exista probabilidad de que haya muchas alteraciones. En cambio en 8 ya es un poco más difícil. Entonces hay que ver el nivel de confiabilidad. Generalmente los dispositivos que utilizan canales de comunicación que son medianamente inteligentes pueden censar el estado del canal de comunicación y ajustar la forma de corrección o detección de errores atento a la calidad de la señal que reciben o que envían. ¿Sí? Entonces pueden establecer un mejor o peor método de detección. Pero de todas formas, la idea es que el bit de paridad afecte pocos bits, o sea, que sean grupos pequeños de bits. ¿No? Es bastante estándar. Si alguno de ustedes no tiene mucho, no hay mucho que tengan la edad para esto, pero si tuvieron alguna vez un modem telefónico estoy hablando, ¿no? No un cable modem, un modem telefónico y se comunicaron por modem a un servidor de internet o a una BBS. Claro, o AOL, exacto, Patricio, AOL. Entonces, cuando uno instalaba el modem, el driver, le tenía que decir el sistema de codificación. Entonces le decía si era de 7 bits o era de 8 bits, si tenía paridad par, paridad impar, o si no tenía bit de paridad. Se configuraba a mano eso. Sí. Y bueno, eso porque tenías el monitor que no se apagaba. ¿Sí? Pasaba eso. En los que eran full cero, claro, full cero. Entre los que tenían modem de tipo WinModem solían usar el parlante de la PC, entonces le podían regular el sonido. Entonces le bajabas el sonido y entonces no hacía tanto ruido. Yo trataba de no tener WinModem, no me gustaba. De hecho, le voy a mostrar algo hablando de modem, para que sepan lo que es un modem. Ya que tengo el museo a mano, aprovecho y les muestro. A ver si voy a dejar de presentar un toque para que me vean mejor. Ahí está. ¿Ven esto? ¿Llegan a verlo? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Ay. Ahí está. Acá se enchufa los cables de teléfono. Este es un módem para Commodore 120, para Commodore 64. Es un módem para una computadora que no es PC. Y acá se conecta con la computadora.
no tengo ninguna a mano, tampoco la voy a traer, la tengo a mano. Se conecta a la parte trasera de la computadora y queda puesto a presión. El conector que tiene es un conector de borde que va directamente a la mother del dispositivo. Tiene un conector que era el conector de usuario. Entonces ahí se queda. Y tiene un montón de palanquita para setear distintas configuraciones. Incluso acá se interrumpía el módem para que puedan hablar por teléfono libremente y eso. Cosas por el estilo. Ese es un módem externo. Este es un módem de PC. Este es un módem de PC, no sé si se ve bien. Este es viejísimo. Acá se pelaban los cables, se pelaban y se conectaban acá. No tiene conector enchufe. Este, aunque aquel parecía más viejo porque era para Commodore, este que es para PC, mejor dicho, solo usé PC, no era de PC, es más viejo que de la PC. Este es un módem de 1200, creo que era, o no, o 300. No me acuerdo, no lo dice acá. No, menos, me parece que era de 120. De 120 bits por segundo. Este, no sé, hay quien puso 3,4 megas, tardaba como 15 minutos en bajarlo. Bueno, este probablemente tardaba varias horas en bajar 3,4 megas. O sea, para bajar un disquete, por ejemplo, que era un 360 megas, estamos hablando de las PCXT, un disquete completo, este tardaba horas. Una hora más o menos en bajarlo, ¿sí? Creo que era de 1200 bits por segundo o de 300 bits por segundo, no me acuerdo. Bueno, acá se ponían los dos cables y se ajustaba el tornillo, ¿sí? Había que sacarle la tapa y quedaban los tornillos. Y este conector que está acá, que parece un conector de impresora, en realidad es el conector de serie, el bus serie de DB25. Se conectaba un DB25 o un DB9, no importa. Había que ver el cable. Yo no tengo el cable, no me acuerdo cómo era incluso. Creo que era DB25 y tenía un adaptador a DB9, me parece, yo no me acuerdo, lo usé muy poco. Muy poco lo usé. Para jugar más que nada, porque no existían muchas BBS y el modem, el teléfono era caro en esa época. Este es un poquito más moderno, no es muy moderno, esto estaba en una Pentium 2, creo, una Pentium 3, no sé dónde lo saqué este. Este es un Win Modem, ¿no? Bueno, si es no parece, no es me parece que no es un Win Modem. No, creo que no es un Win Modem. Parece con una placa de red. Parece una placa de red, sí, pero es un modem telefónico. Aunque estos enchufes son de teléfono y esto es la entrada de micrófono y audio para usarlo como teléfono, para usarlo de contestador. Entonces ustedes lo podían poner en una PC y usaban la PC de contestadora. De hecho, tenía uno parecido cuando trabajaba con unos amigos que teníamos en la oficina el dispositivo de fax. O sea, dejamos la computadora prendida y teníamos uno parecido a este, más viejo que era un modem fax. Y tenía puesto una grabación del contestador y bueno, contestaba automáticamente. O si había un aparato de fax, creo que a los 2 ring contestaba el fax, creo. O a los 6 ring contestaba el fax y a los 2 ring, no me acuerdo, ahora no me acuerdo bien cómo estaba configurado. Entonces podíamos recibir fax cuando no estábamos. Si estábamos fuera de la oficina podíamos recibir fax. Bien. Antes que me olvide, estos conectores que parecen conectores de red, en realidad es el conector propio del teléfono, que no tengo ninguno acá como para mostrarlo, ¿sí? Pero ustedes vieron alguna vez el teléfono. Y sí, es más chiquito que el RJ45, el del teléfono. Sí, RJ11 era. Sí. El RJ11. Si se acuerdan, el teléfono era un aparato grande que se levantaba, se marcaba con el disco, para los que son viejos como yo, el disco, y si no con botones, después ya vinieron con botones, y transmitía esencialmente audio. Por lo tanto, el dato que se transmitía por los modems se podía escuchar tranquilamente, ¿sí? Entonces, aparte de ser transmitido por el canal común, como el fax, cuando uno escuchaba dialogar un fax, escuchaba los ruiditos, ¿sí? Era audio común y corriente. Lo que pasa que era audio codificado en binario.
Eh, mm, Patricio, no te sé decir, la verdad que no, ni me acuerdo de qué año es esto. Pero sí, es re viejo, es recontra viejo ese modelo, el azul. Mm. Con decirte que este de 1200, el Taihao, me parece. THC, creo que era. No lo dice tampoco, la velocidad. FH. Teléfono data. Del data. Bueno, no lo dice. Pero creo que este era más veloz que este. El máximo que se llegó, este era de 48.000. O sea, 48K por segundo. Este sí tardaba. Por ahí para bajar 3 MB tardaba que ya 15 minutos. Ahora se tarda milésima de segundo con la placa de red. Pero bueno, con el teléfono era casi imposible pasar de los 1200 bits por segundo. El tema es para llegar a 4800 se utilizaba un método de compresión y se enviaba, o sea, la señal codificaba 4 bits a la vez, creo, algo por el estilo. O sea, venía en grupo de 4. Tenían que hacer un poco más difícil la codificación, pero en vez de venir un solo bit, era un grupo de 4 señales. Era una forma de codificación un poco más compleja que binaria, no era tan binaria. O sea, tenía 4 niveles, digamos, una cosa por el estilo. O con lo cual codificaba 2 bits, o tenía 16 niveles, con lo cual codificaba 4 bits todos juntos. No me acuerdo ahora, la verdad no me acuerdo. En su época más o menos tenía algo de idea, no mucho. Vamos a seguir presentando. Bien. Ya que tengo el museo, clase 9, listo, volvió el apunte. Bien, entonces fíjense cómo se hace. Ah, no, esperen que presento mi pantalla. Ahí apareció, supongo. Bit de paridad es igual a este cálculo. Esto es una operación binaria. O sea, este símbolo lo vimos alguna vez. ¿Qué significa este símbolo? Lo dice ahí, pero pregunto. No lo vimos. Ok, es una operación XOR. ¿Sí? En las tablas de verdad creo que aparece el XOR, que es lo exclusivo. Y si no aparece la tabla de verdad, después búsquenla, es verdadero cuando los bits que se operan son distintos. O sea, el primer bit tiene que ser 1, el segundo bit tiene que ser 0, o el primer bit tiene que ser 0 y el segundo bit tiene que ser 1. En ese caso el resultado es 1. Si ambos bits son iguales, 0, 0 o 1, 1, el resultado es 0. ¿Está? Es falso cuando los bits de entrada son iguales. Y es verdadero cuando los bits de entrada son distintos. Es eso. Es tan simple como eso. Esa compuerta. Esa compuerta XOR es recontra útil. Es muy útil. Y la operación XOR es una operación derivada de hacer operaciones de AND, OR y negaciones. ¿Sí? Está en el apunte donde habla álgebra de Boole, da la expresión del XOR. ¿A qué corresponde el XOR? ¿Sí? Bien. Entonces, para obtener el bit de paridad, simplemente hay que hacer una operación de XOR con todos los bits que se van a transmitir. Todos los bits que se van a transmitir se hace un XOR. El resultado equivale al bit de paridad, en este caso. Si hacen la operación 1 o 1, XOR 1, esto es 0. 0, que es el resultado de estos dos, XOR 1, es 1. 1 XOR 0 sigue siendo 1. 1 XOR 1 es 0. 0 XOR 0 es 0. 0 XOR 0 es 0. Resultado 0. Lo hice muy rápido, pero alguien lo está grabando, o si no, tienen la grabación. Esta grabación queda. Juan, cualquier cosa tiene acceso y lo pasan en cámara lenta. Bien, este es el cálculo para bit de paridad, bastante simple. Otro método que no voy a abundar mucho sobre el método, le voy a explicar lo que es, pero no voy a abundar demasiado porque es bastante complejo, es el chequeo de redundancia cíclica. ¿Qué es esto?
El chequeo de redundancia cíclica se basa en hacer una operación con un polinomio de X cantidad de bits que se aplica un polinomio generador, ¿sí?, de n cantidad de bits. Según eso, la cantidad de bits se decide quizás empíricamente. O sea, según el error más o menos, el nivel de distorsión que puede llegar a tener en medio. Entonces puede ser más grande o más chico el polinomio, ¿sí? Pero es arbitrario. Pero bueno, en general se determina un determinado polinomio. Entonces se ponen de acuerdo en ese polinomio el emisor y el receptor. Los dos tienen que conocer el polinomio generador. Entonces, el polinomio generador tiene que ser un valor que supere en 1 el valor que se va a agregar. O sea, el polinomio generador es un valor que se calcula en base a los datos que se van a transmitir. Y la operación se hace con un valor que tiene n más 1 bits. O sea, se agrega un bit más. ¿Por qué? Porque esto es en realidad el resto de la división. De todos los datos dividido el valor de referencia. Entonces, se quiere enviar, por ejemplo, este dato. Se quiere enviar un dato de 16 bits con un CRC de 8 bits. ¿Sí? Entonces, este valor de 16 bits se divide por un determinado número. En este caso, arbitrariamente se eligió como codificador. Este es el polinomio de control. Entonces, se hace la división y esto da un resto. El resto que se obtiene es esto. Estos son los 8 bits del resto. Cuando se envía el dato, se envían los 16 bits que se tienen que enviar y se le agregan los 8 bits con el resto de la división. ¿Para qué? Para que el receptor tome todo este dato que recibió completo, entero, completo, haga la división de vuelta por este polinomio de control y el resultado tiene que ser 0. Si le da de resto 0, significa que lo que recibió está bien. Entonces le quita estos 8 bits y se queda con los 16 bits que recibió. Si la división de todos los datos recibidos no le da igual a 0, hubo un error de transmisión. En este caso, es una secuencia de 24 bits, o sea que la redundancia que se agrega para detectar es enorme, pero en general se aplica sobre valores mucho más grandes, no con bloques de 16 bits. Un CRC se agrega sobre bloque de 256 bits o cosas por el estilo. Entonces, si se le agrega un bit de paridad cada bloque de 8, en 256 son... ¿Cuántos son? ...256 bits son 8... Son 8 bits de paridad, ¿no? No me equivoco. 256 dividido 8, ¿cuánto me da? Me da 32, ¿no es cierto? Sí. Entonces son 32 bits que se le tiene que agregar. O sea, si el valor de 256 bits se le agrega un bit de paridad cada 8, o sea, cada byte, se tiene que agregar 32 bits. En cambio, se puede utilizar el polinomio de control y se agregan solo 8 bits. Entonces es menor la redundancia. ¿Es más confiable, menos confiable? Afecta en forma distinta. ¿Está? Entonces, no es ni más ni menos, es una cosa distinta. ¿Sí? Hay que analizar más profundamente para darse cuenta. Pero bueno, es otro método de detección de errores. Se utiliza, por ejemplo, en los discos rígidos y en los disquetes, el CRC. Entonces, cuando se graba un bloque dentro del disquete, se calcula el CRC y también se graba. Entonces, cuando la información que ustedes van a obtener del disquete, no lo hace la computadora automáticamente, eso, pero lee la información y lee el CRC. Si el CRC coincide con lo que leyó, no le dirá ningún error. En cambio, si el CRC no da lo mismo que se leyó, se devuelve la información leída, pero se avisa que hubo un error de CRC.
por lo tanto, esa información hay que ver el software si la acepta o la descarta. Ya hay que ver el software cómo está preparado, ¿sí? O sea que el software lo puede recibir y aceptarlo. Es preferible tener datos con errores que nada, depende del tipo de dato que sea, o puede descartarlo, ¿sí? Pero bueno, en los disquetes se usa, en los discos rígidos se usa. Bien, a veces se puede hacer una combinación, o sea, agregar un bit de paridad y agregar un CRC también, pero no sé si se utiliza tanto, no recuerdo. La suma de comprobación es otro valor que también se utiliza, que simplemente se suma se cuenta la cantidad de bits en 1 en realidad. O sea, se cuenta la cantidad de bits en 1 y se almacena el valor cambiado de signo. ¿Por qué se agrega cambiado de signo? No me acuerdo. Bien, entonces los números, los bits, no, perdón, yo dije que se suman la cantidad de 1, no, me confundí. Se toma la información y se interpreta que son valores numéricos. Por más que sea un texto lo que se envía, esos bytes se interpretan como valores numéricos, que puede ser un valor de 8 bits, un valor de 16 bits, un valor de 64 bits o de 32. Y lo que se hace es operar matemáticamente con eso haciendo una suma. Y esa suma, el resultado, se almacena como un dato adicional. Entonces, si al sumar todos los valores de la misma forma no da el mismo resultado, obviamente hubo un error de transmisión. Esos son métodos de detección de errores. Ahora, hay métodos de corrección. Lo único que vamos a ver es el jamming. Porque los demás el jamming es complejo, los demás son más complejos. Ahí están mencionados los métodos algunos métodos de corrección de errores. ¿Qué es un método de corrección de errores? Es un método que agrega redundancia a la información de forma tal de que se pueda reconstruir esa información. Si el error es el código Hamming normal, el estándar, permite la detección de un error en uno o varios bits, pero si hay un error en un bit, se puede llegar a corregir el error, con lo cual no hace falta que se retransmita la información. ¿En qué consiste el código Hamming? Hay varios conceptos que hay que entender. En principio, lo que es la distancia Hamming. La distancia Hamming es la cantidad de alteraciones de bit que existe entre un valor y otro cualquiera, arbitrario. Que pueden ser valores correlativos. Por ejemplo, en el sistema numérico binario, entre el 0 y el 1 hay un único bit que varía. Entre el 1 y el 2 hay 2 bits que varían. ¿Por qué? Porque 1 es 0, 0, 1 y 2 es 1, 0. Los 0 a la izquierda